Antes de comenzar esta oración, quiero invitarte a algo más profundo. Respira hondo y detente por un momento. ¿Lo sientes? La vida pesa, las presiones no cesan, y aunque sonrías por fuera, por dentro quizás estás luchando para seguir adelante. Por eso, este momento es tuyo. Un momento para escuchar una verdad que muchos olvidan. Incluso cuando todo parece fuera de control, Dios sigue teniendo el control. Sí, todos enfrentamos dificultades. No importa la edad, el lugar o la historia de vida. Hay etapas en las que las pérdidas nos rompen, los silencios nos duelen y los días parecen más largos de lo normal. A veces es un dolor profundo, como la ausencia de un ser querido. Otras veces son pequeñas desgastaciones acumuladas, cansancio, frustraciones, incertidumbre. Pero en medio de todo esto, existe una promesa, y esa promesa nunca falla. La promesa es simple, pero poderosa. Dios es bueno, incluso cuando el dolor insiste en quedarse, incluso cuando no entendemos por qué, incluso cuando las respuestas no llegan. La verdad es que en los momentos más difíciles, nuestra alma anhela explicaciones. Queremos entender el porqué de las cosas, encontrar lógica en el sufrimiento. Y cuando el silencio es todo lo que escuchamos, terminamos creando nuestras propias respuestas, respuestas que muchas veces nos lastiman aún más. Es natural, somos humanos. Intentamos llenar los vacíos con teorías, pero ellas no curan ni alivian el corazón. Por eso debemos volver a lo fundamental. La bondad de Dios no depende de las circunstancias. Él es bueno porque esa es su esencia. Él está lleno de gracia, listo para escuchar, siempre presente, incluso cuando no lo sentimos. Como dice el Salmo 86, versículos 5 y 6, «Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia con todos los que te invocan. Escucha, Señor, mi oración y atiende a mi súplica». Esta verdad permanece firme. No importa lo que enfrentemos, Dios sigue siendo bueno. Es bueno cuando todo va bien, y también cuando todo parece ir mal. Pero seamos honestos, es fácil proclamar la bondad de Dios cuando recibimos una bendición, una buena noticia o una respuesta a nuestras oraciones. En esos momentos, las palabras fluyen con facilidad. Dios es bueno todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando las puertas se cierran? Cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, cuando el sufrimiento persiste, todavía podemos decir con convicción, Dios es bueno. Esa es la lucha que muchos enfrentan en silencio, y está bien admitir que es difícil. Dios no se ofende con nuestras dudas. Él comprende nuestras lágrimas. Como dijo C.S. Lewis, no puedes ver claramente cuando tus ojos están llenos de lágrimas. El dolor nubla nuestra visión, pero la verdad de Dios permanece. No cambia con las estaciones. El dolor puede alterar nuestra percepción, pero no cambia la esencia de Dios. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse, Él sigue presente, aunque en silencio. Muchas veces tratamos de entender el propósito de Dios en medio del sufrimiento. Buscamos sentido, buscamos explicaciones y luchamos contra el vacío. Pero hay algo poderoso en confiar, incluso sin comprender. Recuerda a José, aquel joven con grandes sueños, lleno de fe y esperanza. Creía que Dios lo llevaría lejos, pero antes de ver cumplidas sus promesas, fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo y vendido como esclavo. Le arrancaron de su hogar, lo llevaron a una tierra extraña, donde nadie lo conocía. Imagino lo difícil que fue para él ver la bondad de Dios en ese momento. Seguro tuvo dudas, preguntas, lágrimas. Pero incluso cuando todo parecía perdido, Dios estaba con él. Aún lejos de casa, José nunca fue abandonado. La Biblia nos revela algo precioso. El Señor estaba con José, y él prosperó. Génesis 39:2. Incluso en medio del sufrimiento, la presencia de Dios no lo abandonó. José necesitaba ir a Egipto. Ese camino doloroso formaba parte de un plan más grande, uno que aún no podía entender. Y aunque no comprendía por qué sucedían las cosas,
La mano de Dios estaba sobre él, preparando su camino. A su debido tiempo, José fue exaltado. Se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Salvó a miles de personas de la hambruna, se reencontró con sus hermanos y abrazó a su padre nuevamente. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse de quienes lo habían herido, eligió perdonar. Sus palabras son conmovedoras. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien. Génesis 50:20. José entendió, al final de todo, que la bondad de Dios nunca desapareció. Siempre estuvo entretejida en cada capítulo de su historia. Y eso es algo que necesitamos recordar hoy. Aunque todo parezca confuso, aunque los planes se derrumben, la bondad de Dios sigue obrando, a veces en silencio, pero nunca ausente. ¿Cuál es la lucha que enfrentas ahora? ¿Qué parte de tu vida parece no tener sentido? Puede ser una pérdida reciente, una relación rota, una batalla emocional o ese silencio de Dios que duele más que cualquier palabra. La vida no es fácil. Está llena de altos y bajos, dolores inesperados y esperanzas postergadas. Pero hay algo que nunca cambia: la fidelidad de Dios. Aunque no podamos ver el propósito, Él está trabajando. Aunque las promesas parezcan apagarse, Él sigue siendo el Dios que cumple cada una de ellas. Jesús venció cada dolor, cada sufrimiento. Y aunque no entendamos todo ahora, Él camina con nosotros. No nos abandona, transforma lágrimas en fuerza y caos en testimonio. En cada capítulo difícil de la vida hay una gracia oculta. No siempre la percibimos, pero Dios está moldeando algo en nosotros, algo eterno. Piensa en Job, un hombre justo e íntegro que perdió todo de repente: sus bienes, sus hijos, su salud. Y aún en medio del caos, sus palabras desafían la lógica humana. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Ese es el tipo de fe que transforma. No una fe basada en resultados, sino arraigada en el carácter inmutable de Dios. También recordamos a Jesús, el Hijo amado, que enfrentó rechazo, traición, dolor y muerte. Y sin embargo, a través de la cruz, el mayor símbolo de sufrimiento, vino la mayor salvación. Esto nos muestra que ningún sufrimiento se desperdicia en las manos del Señor. Él convierte el luto en propósito, extrae belleza de las cenizas, escribe redención donde el mundo solo ve pérdida. Así que, aunque todo parezca confuso, no te rindas. Hay un plan, hay cuidado y hay bondad sosteniendo todo. Ahora lleva tus pensamientos a aquello que más pesa en tu corazón. Tal vez sea un diagnóstico, una oración sin respuesta, una angustia silenciosa que nadie conoce. Entrégale todo a Dios. No lo escondas, no lo disimules, no lo pospongas. Él ya sabe, y más que saberlo, le importa. Entrégale los pedazos de tu historia que no tienen sentido, las relaciones rotas, los sueños aplazados, los dolores que no cesan, también aquello que no puedes ni expresar, las lágrimas que solo tú y Dios conocen. Di con sinceridad: Señor, no entiendo, pero elijo confiar. Porque la bondad de Dios no solo se revela en las bendiciones visibles, sino en la paz que nos da en medio de la batalla. Él es la fuerza cuando ya no tenemos fuerzas. Él es el consuelo cuando todo parece oscuro. Él es la mano que sostiene la nuestra, aunque no la veamos. Señor, ayúdanos a recordar que tu bondad no depende de nuestras circunstancias. Eres bueno no porque la vida sea fácil, sino porque tú eres perfecto, inmutable, lleno de amor y gracia. Aunque el dolor nos confunda, aunque la espera parezca interminable, permaneces fiel. Tu presencia es constante, tu amor es firme, tu palabra es verdad. Cuando el corazón se siente débil, que tu espíritu sea nuestro sostén. Cuando el mundo nos decepciona, que tu voz sea nuestro refugio. Dijiste que estás cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Por eso, quédate cerca ahora, Señor. Prometiste una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso te pedimos esa paz en este instante. Dijiste que tu gracia es suficiente. Por eso entregamos nuestras debilidades y pedimos tu fuerza.
Ayúdanos a descansar en la verdad de que eres bueno todo el tiempo, aunque no entendamos, aunque duela.